Alfredo Bateman, exsecretario de Desarrollo Económico de Bogotá, experto en desarrollo económico territorial. Hoy en Revista Poder conversamos con él sobre cómo impulsar el empleo, la productividad y la equidad regional en Colombia. Le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. No, a ustedes, a la Revista Poder, por la invitación. Muy bien, doctor. Iniciamos esta entrevista con la pregunta que le hacemos a todos. ¿Quién es Alfredo Bateman? Bueno, Alfredo Bateman es un samario que vino a estudiar a la ciudad de Bogotá, como tanta gente de nuestras regiones, que se formó acá, que hizo una vida profesional y que se dedicó a los temas urbanos y regionales desde el punto de vista económico. ¿Por qué? ¿Por qué dedicarse a este tema tan álgido que es la economía? Digamos, estudié economía como uno está siempre como pequeño como para tomar esa decisión. Creo que yo tuve la fortuna de decidir bien porque combinaba las ciencias sociales, pero también con formación matemática. Digamos que ese fue como la mezcla que a mí me gustó. Y en la vida profesional también el primer empleo lo marca uno mucho. Y yo tuve la fortuna de trabajar en una agencia de Naciones Unidas que se llama ONU Habitat, cuyo director Fabio Giraldo en ese momento es un economista urbano muy conocido. Y por ahí ya arrancó mi vida profesional, un poco como siempre en la vida, una dosis de azar que le va marcando a uno el camino. ¿Cómo llega a ser secretario de Desarrollo Económico de Bogotá? ¿Cómo es ese camino profesional? Bueno, creo que tuve la fortuna, como de siempre, estar trabajando en los temas urbanos y regionales. Digamos, soy un enamorado de entender la economía de las ciudades y el rol que juegan las ciudades en el desarrollo económico. Entonces creo que siempre hubo una cercanía temática, y también estuve en dos etapas distintas en la Secretaría de Desarrollo Económico durante 5 años. Estuve en la Secretaría hace ya casi 14 años. Después de mi experiencia en Naciones Unidas, estuve en varios cargos en la Secretaría. Fui subdirector de Estudios Económicos. ¿Hizo una carrera? De Estudios Económicos y subsecretario. Casi que completé, digamos, toda la ruta en la Secretaría. Me faltaba ser secretario, y en la administración pasada tuve la fortuna de tener esa gran oportunidad. Hablemos de esos principales retos que enfrentó en la Secretaría de Desarrollo Económico y cuáles son los logros que hace desde ese cargo en el que estuvo. Pues imagínate, estamos en el año, yo fui secretario el año 2022 y 2023. Anteriormente había también tenido un rol en la alcaldía, había apoyado y había sido como el coordinador de la estrategia de reactivación económica, es decir, COVID, rearrancando la administración a los 3 meses. Una época muy dura. Muy dura, hay que cerrar la ciudad pierde casi el 25% del empleo, hay una pérdida generalizada del empleo, y yo creo que en ese momento el liderazgo de la alcaldesa de entender la dimensión de la crisis y entender que había una institucionalidad que existía para ese fin. Yo creo que ninguno de los alcaldes anteriores, lo puedo decir precisamente por el conocimiento que tengo de la historia de la Secretaría, había entendido para qué estaba esa institucionalidad, una dosis de liderazgo y también una coyuntura muy difícil que atravesaba la ciudad, la mayor crisis económica en la historia de la ciudad, sin lugar a dudas. ¿Cómo fue entonces enfrentar esa crisis de pandemia? Porque no solamente fue para Bogotá, fue a nivel nacional, fue a nivel Colombia. A nivel nacional, pero fíjate que hoy buena parte de los territorios, de los departamentos de las ciudades, una buena parte todavía no han terminado de recuperar los impactos en el empleo y en la actividad económica. Bogotá recuperó también muy rápidamente ese empleo. Reitero, digamos eso, sin presupuesto y sin el liderazgo de quien está al frente de la administración, no es posible. La Secretaría de Desarrollo Económico multiplicó su presupuesto por 6 o 7 veces, y eso cambió que hiciera cosas muy pequeñas, de muy pequeña escala, a programas de gran impacto y muy articulados con el sector privado. Yo creo que el gran aprendizaje de la pandemia para muchos ya era bastante obvio, pero fue el reconocimiento del rol que juegan los empresarios y el sector privado en el desarrollo de la ciudad y de cualquier territorio. Necesitamos sector privado. Usted habla de que todavía no nos hemos recuperado del todo del impacto de la pandemia, pero entonces, ¿cómo ve el tema de la empleabilidad en Colombia, teniendo en cuenta que hoy actualmente aprobamos una reforma laboral? ¿Cuál es su visión sobre el tema? Yo creo que lo que terminó haciendo la pandemia fue que
profundizó las brechas económicas que ya existían en el país. Este es un país que tiene enormes brechas económicas y yo creo que tenía y sigue teniendo una necesidad de transformación de sus territorios, pero esa transformación no se va a poder hacer sin las regiones. Hoy buena parte de los departamentos del país ni siquiera ha alcanzado los niveles de productividad, de actividad económica, de PIB per cápita que tendría si no hubiera habido pandemia. Y esa es la realidad de buena parte de las regiones. ¿Qué termina pasando? Que Bogotá cada vez está más lejos del resto. En vez de venir acercándose las regiones a Bogotá, a Antioquia, al Valle, lo que viene pasando es que se van alejando y cada vez las brechas son más grandes y eso se ve también en el empleo. Buena parte de nuestros departamentos, de nuestras regiones, no tienen un tejido empresarial productivo que sea capaz de generar empleo de manera masiva y de calidad. Entonces tenemos en buena parte de nuestras regiones informalidad del 70%, con el poco empleo formal que existe depende mucho del sector público o de sectores de bajo valor agregado. Esa es la realidad de buena parte de nuestras regiones y de nuestras ciudades, es que no hay empleo formal en la cantidad y calidad que este país necesita. Entonces, con la reforma laboral podríamos afrontar el tema del flagelo de la informalidad o no. No, yo no creo que la reforma laboral, salvo algunas excepciones notables como el caso de las plataformas digitales, que es un buen ejemplo de cómo se logró un acuerdo entre los empresarios, el gremio de las plataformas, el gobierno y el Congreso para hacer un buen acuerdo que le dé más garantías y más niveles de formalidad, por ejemplo, a todos los trabajadores de plataformas digitales. Ese me parece un buen ejemplo, pero es un ejemplo puntual, muy sectorial y muy particular. La reforma yo creo que era necesaria, digamos, yo creo que se terminó logrando un buen balance. Todos quedamos un poco descontentos y hubiéramos querido otro tipo de ajustes, pero la reforma es una buena reforma, pero no resuelve los temas estructurales de la informalidad de este país ni de la productividad regional de este país. Analicemos un poco también en nivel económico el tema de las empresas, porque mencionan que pequeñas empresas podrían verse afectadas con esta nueva reforma laboral. ¿Es cierto o no es cierto? El problema del empleo formal de este país es cierto que tiene que ver con la productividad de nuestro tejido empresarial. Nuestro tejido empresarial es muy poco productivo y como es muy poco productivo no tiene los ingresos para poder pagar los salarios de calidad que se requerirían. Y eso es por una multiplicidad de factores. Uno de ellos podrá tener con el mercado laboral, pero no creo que sea el más importante. Tiene que ver con que estos pequeños empresarios, así tengan un buen producto, no tienen la capacidad de crecer, no tienen acceso a crédito barato y masivo, no tienen acceso a tecnología, no tienen cómo sofisticar su producción. Tenemos un montón de gente talentosa con ganas de trabajar, que tiene micronegocios, que en realidad no tiene las herramientas para poder crecer y poder generar empleo en la cantidad y la calidad que necesitamos. Tenemos una estructura en torno a nuestro tejido empresarial que no le permite a estos pequeños empresarios crecer. Eso no lo resuelve la reforma laboral, pero no creo tampoco que existiera o no lo fuéramos a resolver. Tenemos una persistencia de nuestra informalidad que el anterior modelo tampoco había resuelto y tampoco creo que sea por la vía de flexibilizar y reducir las condiciones del trabajo formal como lo vamos a resolver. A nivel económico, ¿cómo ve también el tema de esa visión de los extranjeros de invertir aquí en Colombia? No, yo creo que eso es una necesidad siempre y cuando uno tenga claridad de cómo y qué quiere atraer en inversión. Necesitamos más estrategias y esas estrategias son regionales. Nosotros necesitamos tener claro en cada región de Colombia, cada departamento de Colombia, cuáles son las vocaciones y las apuestas productivas, dónde necesitamos atraer inversión, dónde queremos desarrollar sectores que se encadenen con el tejido empresarial local. Tampoco necesitamos una inversión extranjera aislada que no se conecta con el tejido local y le ayuda a adquirir conocimiento e innovación. La inversión extranjera es necesaria, pero con estrategia y con propósito. Lo hablo más con el tema de la confianza, porque según lo que nos muestran los medios de comunicación es que la confianza extranjera o la confianza de inversión se está perdiendo. Es que yo creo que es muy difícil atraer inversión extranjera relevante cuando vemos al sector privado como un enemigo.
Al sector privado hay que regularlo, hay que poner reglas de juego y hay de alguna manera que poner condiciones, pero tampoco podemos pensar y de ninguna manera podemos pensar que el sector privado es el enemigo del desarrollo. Sin sector privado, sin sector empresarial, no hay desarrollo que valga y no vamos a poder superar nuestros desafíos de pobreza y desigualdad. Y cuando hablamos del sector privado de inversión, no estamos hablando solo del gran empresario, sino también de ese micronegocio, ese microempresario que también está corriendo riesgos, que está haciendo una producción, que está generando empleo. Creo que es una distorsión que va a ser muy difícil que seamos capaces de generar esas condiciones para generar inversión pertinente. Y en el tema de la reforma tributaria, porque dicen que esta próxima reforma tributaria que ya se está gestando desde el gobierno del presidente Gustavo Petro, pues le van a colocar más impuestos a los empresarios. La situación fiscal del país creo que es muy difícil, creo que es una muy mala noticia que se haya suspendido la regla fiscal, creo que es una muy mala señal para los mercados ya lo venían anticipando, porque la peor noticia es que no nos están creyendo nuestras proyecciones, viene incrementándose de manera muy importante el déficit fiscal y creo que tenemos una mala costumbre de siempre pensar que va por el lado de los ingresos, no podemos estar haciendo reformas fiscales cada año. Eso es inviable para cualquier estructura económica. El empresariado nunca sabe cuáles son realmente las reglas de juego y creo que tenemos un desafío enorme en ver la calidad del gasto. Creo que el ajuste fiscal, se necesita un ajuste fiscal y eso va por la vía del gasto. Ver realmente dónde el gasto está generando resultados y dónde está permitiendo avanzar en los potenciales de desarrollo. No creo que una reforma tributaria en esta coyuntura, en el último año de gobierno, sea viable políticamente, pero al menos técnicamente no parece ser el momento adecuado para un ajuste más por la vía de los ingresos. Bueno, su tema principal es el tema de la economía. Desde esta visión, ¿qué balance hace usted del gobierno del presidente Gustavo Petro? A ver, yo creo que hay algo que hay que decir y es que los datos no acompañan una catástrofe económica. La economía crece, pero crece muy poco. Pero crece, digamos, no estamos en una depresión, en una gran recesión económica. Y el empleo, así en buena medida no sea formal, sigue disminuyendo. Es decir, hay unas variables, digamos, que son positivas. Yo creo que no hubo tal desastre masivo, pero se empiezan a confluir una serie de condiciones que nos pueden llevar a una situación demasiado complicada. Hasta ahora las cifras vienen acompañando, no es para echar voladores, pero las cifras de crecimiento y de empleo, al menos por ahora, no muestran un deterioro, digamos, en las condiciones macro. Pero la situación fiscal y de inversión sí empieza a ser muy complicada. Ese es un crecimiento que parece ser muy artificial y muy enfocado en gasto público y en consumo de los hogares. La mala noticia es que la inversión está en niveles mínimos, que la situación del fiscal está muy complicada y la situación en los próximos años va a ser muy difícil con esa mezcla de situaciones o de elementos o de nubarrones que se vienen en la perspectiva económica. Así que yo creo que como en muchos otros temas hubo una gran expectativa. Por ejemplo, la apuesta por la economía popular era una apuesta que sonaba muy atractiva porque buena parte de nuestro tejido empresarial son de micronegocios, pero en los cuales se avanzó muy poco, para decir que nada, digamos. No hubo un apoyo masivo al crédito de los micronegocios ni al fortalecimiento de esos micronegocios. Acciones de muy baja escala que no generaron, creo, mayor impacto. ¿Podemos hacer un balance entre el gobierno de Iván Duque y el gobierno de Gustavo Petro? ¿Cómo estábamos antes en temas de economía y cómo estamos actualmente? La verdad es que es muy difícil y es muy difícil hacerlo porque en el medio hubo una pandemia. Entonces, quien quiera mostrar una cosa va a decir que hoy tenemos tasas de desempleo menores. Quien quiera decir que el gobierno anterior le fue mejor va a mostrar tasas de crecimiento del 12%. Ni lo uno ni lo otro es cierto. Yo creo que Colombia vivió una pandemia en la que
económicamente creo que hubiéramos podido reaccionar mejor. En todo caso, Colombia tuvo una recuperación económica y es muy difícil comparar porque se nos olvida que vivimos una pandemia y eso en realidad cambió todo. Entonces me parece muy difícil de poder hacer un balance de los dos gobiernos con la pandemia y la pospandemia en la mitad. En términos de economía, ¿cómo está Colombia frente a otros países de Latinoamérica? A Colombia en general le va mejor. Nuestra tasa de crecimiento es bajita, pero en todo caso, en el comparativo latinoamericano sigue siendo relativamente superior. Estamos un poquito por encima del promedio. Nuestras tasas de desempleo bajan, pero siguen siendo tal vez de las tasas de desempleo más altas de la región. Nosotros tenemos una persistencia en altas tasas de desempleo y una alta informalidad. Entonces, como todo, yo creo que hay grises, hay luces y sombras, y en el comparativo internacional no nos va tan mal. Hablemos de proyectos que puedan impulsar la economía en Colombia. ¿Qué se puede hacer desde las entidades, desde el gobierno, desde el distrito? Sin duda, yo creo que es mirar a nuestras regiones. Nuestras regiones son, ustedes vi que hicieron hace poco un ejemplar sobre la diversidad de las regiones y sobre nuestras regiones. Y es ahí en esa diversidad y en esa potencia que tienen nuestras regiones donde está el activo económico de este país. Nosotros tenemos que mirar a las regiones y ser capaces de articuladamente distintos niveles de gobierno, sector público, sector privado, comunidades, de ponernos de acuerdo y sacar adelante ese potencial productivo que tiene cada región. La única posibilidad que tenemos de crecer y de superar nuestros desafíos sociales es a través del crecimiento de nuestras regiones. Ya que habla de regiones, es que hay muchas regiones olvidadas de nuestro país, que quizás desde el Estado no hay una mirada, no vuelcan una mirada a esas regiones del país. Y yo creo que eso es una necesidad, yo creo que explica buena parte de lo que políticamente está ocurriendo, es que este país sí necesita un cambio, necesita mirar a esas regiones olvidadas. No puede ser que sigamos teniendo una estructura en donde cada vez las regiones se alejan en vez de acercarse, pero eso se hace con estrategia, con buenas ideas y articuladamente público, privado y comunidad. Doctor Alfredo Bateman, ya hemos hablado, conocimos un poco de quién es usted a nivel personal, dónde nació, hemos hablado sobre la economía de Bogotá, su experiencia, su trayectoria como secretario de Desarrollo Económico de la capital colombiana. ¿Cuáles son esos proyectos que tiene usted a corto, mediano y largo plazo? Bueno, nosotros precisamente en estos temas creamos una entidad sin ánimo de lucro, una consultora que se llama Urban Pro. El año pasado cumplimos ya nuestros 10 primeros años, que eso es todo un hito en los temas precisamente de lograr generar institucionalidad, empresa, y bueno, estamos muy contentos de cumplir nuestros 10 primeros años apoyando precisamente el desarrollo regional y el empleo en nuestras ciudades y nuestras regiones. Esperamos que Urban Pro le queden muchos años más. ¿Cuáles son esos retos que ha afrontado ahora frente a este cargo en la empresa de Urban Pro? No, yo creo que emprender y crear institucionalidad en Colombia es muy difícil y yo creo que el desafío fue lograr sobrevivir y crecer esos primeros años y seguir generando conocimiento, buenas ideas, buenas políticas a nuestras regiones. Yo creo que tenemos la satisfacción de haber ayudado a muchas regiones del país a diseñar sus estrategias, sus políticas de desarrollo productivo, pero tenemos un desafío común, es que nuestros gobernantes locales sepan que tienen un rol en los temas económicos, tienen un rol en la generación de empleo. Afortunadamente tenemos buenos ejemplos, no fue solamente la anterior administración en Bogotá. Yo creo que hoy hay gobernantes que se preocupan por los temas económicos y del empleo. Hay varios alcaldes, el alcalde de Montería, el gobernador de Córdoba, la gobernación de Bolívar, distintos gobiernos territoriales que están tratando de entender y de ver que tienen muchas oportunidades en sus regiones y que tienen un potencial. Lo van a poder desarrollar en alianza con el sector de conocimiento, con el gobierno nacional, con el sector privado, y no podemos nunca olvidar las comunidades. Desde su experiencia en este tema económico como empresario,
le diría a todos los ciudadanos, a todas las personas que nos están viendo, que vale la pena apostar y hacer empresa en Colombia? A pesar de los desafíos. Es muy difícil y yo me le quito el sombrero a todos los que se animan a emprender, a abrir un negocio, a producir, a crear empresa. Es muy difícil, pero es sumamente satisfactorio. Yo creo que Colombia está lleno de empresarios que tienen un buen producto y que lo que necesitan es unas herramientas para crecer. Así que, por supuesto, en Bogotá terminamos ayudando más de 70,000 unidades productivas de distinta naturaleza, y en cada una de esas historias, en cada feria que hacíamos, con cada feria de empleo, uno ve el potencial de estos empresarios, y ahí está el futuro de Colombia, en que la gente pueda desarrollar su talento, y parte del desarrollo de su talento es a través de sus negocios y sus empresas. Ya para finalizar, tenemos una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, y es precisamente referente al nombre de nuestra revista. ¿Cuál es su poder? Uy, me corcharon. ¿Cuál será mi poder? ¿El de emprender? ¿El de crear empresa? No sé, no me han hecho esa pregunta. Qué cosa que no estaba preparado. ¿Cuál es el poder? No, yo creo que tal vez combinar capacidad técnica con también empatía y entendimiento de las realidades, digamos, personales y locales. Con buena técnica, sin tener sensibilidad por lo que uno hace, es insuficiente, y también mucha voluntad, muchas ganas, pero sin tener técnica, yo creo que tampoco. Tal vez esa combinación de preocupación y empatía con capacidad técnica y conocimiento. Con esa empatía, ¿qué consejo le daría a todas las personas que hoy quieren emprender pero no se atreven? No, yo creo que hay que lanzarse al agua, hay que hablar mucho de su idea. Yo creo que a veces tenemos como el entendimiento de que uno tiene que quedarse con su idea y encerrarse porque alguien se la va a robar. Por el contrario, si algo nos enseñan las ciudades es que aprendemos colectivamente. Hay que hablar de nuestras ideas, hay que contar en espacios formales e informales lo que estamos pensando, porque de esas conversaciones sale nuestro aliado, sale de pronto nuestro socio ideal, sale el que nos complementa nuestra idea. Yo creo que es hablar mucho de las ideas que tenemos. Creo que tenemos que compartir mucho más nuestro conocimiento y nuestras ideas y crear mucha más red y networking. Lanzarse conversando con todo el que podamos. Así es, hay que atreverse. Doctor Alfredo Bateman, secretario de Desarrollo Económico de Bogotá, actualmente empresario, experto en desarrollo económico territorial. Ha sido un placer tenerlo con usted el día de hoy. No, para mí un gusto. Muy bien, hasta un próximo espacio.